Natanael, una frase que dijo, no, de Nazaret, que ha salido bueno de Nazaret, ya, está prejuiciado contra Jesús, porque Jesús vino de Nazaret, y nada bueno ha salido de Nazaret. El texto realmente no dice por qué la gente tenía el prejuicio contra Nazaret, y realmente parece ser que era un pensamiento en el pueblo judío que de ese lugar nada bueno podía salir. Tú vas a Nazaret hoy y es un pueblo muy grande, es una pequeña ciudad realmente, pero en la arqueología bíblica, y por eso le digo a la gente, lean de arqueología bíblica, expandan un poco la formación. La arqueología bíblica es muy interesante porque viaja en el tiempo y te colocas en el contexto de cómo era un lugar 2000, 2500 hasta 3000 años atrás. Pues la arqueología bíblica descubre que Nazaret era realmente ni siquiera un pueblo, era en dominicano dirían un batey, un pueblito, una cosa muy pequeñita, extremadamente pobre, muy pobre, y quizás era uno de los prejuicios contra Nazaret. La gente no vivía en casa, la gente vivía en grutas. Si un día ves un video o vas a la Basílica de la Anunciación, se habla de la gruta de la Anunciación, no son casitas. La gente vivía en grutas subterráneas, tenían varios niveles allá abajo, vivían muy pobremente. Según qué escuela arqueológica ves, en la época de Jesús, algunos dicen que vivían 50 familias, otros hablan de 100, los más hablan de 200. O sea, no había más de 200 familias viviendo en Nazaret, en la época de Jesús. Y repito, era un área extremadamente pobre. La mayoría de los hombres se sabe que trabajaban en una ciudad cerca que se estaba construyendo, una ciudad que los romanos construían que se llamaba Séforis. Y curiosamente, cuando se habla de José, de San José, la palabra que aparece en griego en el texto del Nuevo Testamento no es carpintero, es albañil, teutón. Trabajaba piedra, parece. El prejuicio de Natanael o Bartolomé es que de un lugar tan pobre, pues nada bueno puede salir. Y yo pensaba anoche, oye Pedro, ¿y cuáles son tus prejuicios? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus prejuicios? ¿Y cuáles son los míos? Que nos impide abrirnos a ser sorprendidos por Dios. Natanael es un hombre bueno y Jesús es uno de los pocos piropos que le da Jesús a nadie en el Nuevo Testamento. Lo llama un hombre que no tiene doblez. Es un hombre limpio de corazón. Tiene sus prejuicios, pero no es un hombre malo. Otras traducciones dicen que en Bartolomé era un hombre sin bilis. O sea, no estaba amargado. Y entonces yo decía, eso lo salva. Le permite su bondad, un hombre que no tiene doblez, un hombre que no tiene bilis, lo salva de sus propios prejuicios y se atreve a escuchar lo que Felipe le dice. Cuando Natanael le responde a Felipe, ¿y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contesta, pues ven y ve. Y le dio esa oportunidad a Felipe. Fue y vio. Y ya sabemos con lo que se encontró. Quizás tú y yo a veces tengamos que vencer nuestros propios prejuicios e ir y ver ese mundo o ese grupo o esas personas que tú y yo calificamos de, llenemos el renglón, y quizás allí Dios nos espera. Nos espera donde menos nos imaginamos que Dios nos pueda estar esperando. Así que le pedimos hoy a San Bartolomé, Natanael, que nos ayude a nombrar nuestros prejuicios,
Pidámosle también que nos haga gente sin doblez, que nos haga gente transparente, no gente de muchos rostros, de uno solo. Pidámosle a Bartolomé en esta mañana vencer también nuestra bilis, nuestras amarguras y dejarnos sorprender por Dios. Escuchar a los Felipes que salen al camino de nuestras vidas. Esa gente que de vez en cuando te dice a ti y a mí, oye, ¿y por qué no vas y ves? Y ver qué pasa. Cómo Dios nos sorprende en el camino. Y le pedimos a Natanael que al final nos ayude a ser fiel como Él fue fiel a este Jesús al que al principio no quería acercarse porque de Nazaret nada bueno ha salido. Le pedimos fidelidad en el camino y en la vocación y en la misión que Dios nos pide hoy en nuestras vidas.